y vamos a empezar a hablar de un tema particular que es los bienes de uso. ¿Sí? Hasta ahora dentro del activo, lo que fuimos trabajando, arrancamos con distintos rubros, ¿no? Arrancamos con el dinero en efectivo, fuimos después del dinero en efectivo a ver el activo en lo que sería el dinero bancario o el dinero depositado en banco, para luego empezar a trabajar con los bienes de cambio, es decir, aquellos bienes que nosotros compramos o adquirimos para su posterior reventa, ¿sí? Que sería la actividad principal de cualquier empresa. Si yo me dedico a vender alimento balanceado, compro alimento balanceado en grandes cantidades para revenderlo, ya sea en la misma forma en que lo adquirí, bolsa cerrada, o fraccionándolo, porque lo vendo por kilo, por bolsa de 5 kilos o por gramos, ¿sí? Por el gramaje que me pidan mi cliente. Yo soy una pizzería, voy a comprar los distintos insumos para armar la pizza y venderlo. Es decir, son productos que yo compro directamente para ser vendidos. ¿Sí? Si yo tengo una concesionaria de autos y compro autos, ese auto lo compro para venderlo. El hecho de que tenga poco o mucho valor el bien al cual estamos haciendo referencia, no importa. Lo que importa es el objetivo o el motivo por el cual yo lo incorporo a mi activo. Si yo lo incorporo para posteriormente venderlo, porque lo que voy a hacer es sacarle una ganancia, porque lo compro por el ejemplo del almacén. El almacén compra en cantidades para vender fraccionado y te trae a tu barrio el producto que va a un mayorista. Entonces, ¿qué pasa? Te cobra un dinero adicional. ¿Por qué? Porque vos a 2 cuadras de tu casa vas al almacén y el almacenero tiene todos los productos, vos no tenés que pagar un taxi, vas con el changuito y no le pedís que te dé una horma de queso entera, le podés pedir dame un cuarto de queso y medio kilo de pan. Es decir, ahí está la ganancia del que va al mayorista y te vende en minorista. Le pone un precio a la mercadería. Si yo compro un auto, lo voy a comprar a un precio, le voy a poner a otro precio, ¿para qué? Para que esté disponible, para cuando vengas a mi concesionaria pagues el precio y te lo lleves, porque está listo para que ser vendido, tiene las cosas al día, yo lo revisé en mi concesionaria, le hice el arreglo que le tenía que hacer y demás, entonces lo revendo de esa forma. ¿Sí? Entonces acá lo que define que sea un bien de cambio es que yo lo compro para venderlo. Entonces acá pasamos a hablar de otros bienes, que son los bienes de uso. Son todos aquellos bienes que, a diferencia del bien de cambio que yo lo compro para venderlo, yo no compro para venderlo al bien de uso. Todo lo contrario, yo lo compro porque lo necesito para poder ejercer mi comercio o prestar mi servicio. Para dar un ejemplo, para volver al ejemplo de, por ejemplo, el almacén. El almacenero compra productos para revender, pero como muchas veces compra productos que requieren refrigeración, compra esos mostradores que son heladera, que son un gran mostrador de heladera donde vos llegás y que al estar vidriado podés ver los productos, pero que están siendo conservados porque es una heladera grandota, que a su vez es un mostrador. Cuando el almacenero compra esa vitrina o ese mostrador que le sale una buena plata, no lo compra con el ánimo de venderlo después, sino que lo compra para poder utilizarlo en su negocio. Si yo me dedico a hacer remeras y compro maquinaria para cortar la remera, compro máquinas de coser y demás, son bienes que yo compro para producir. En el ejemplo de la pizzería, compro un horno, compro una amasadora, compro moldes, compro un montón de cosas que hacen, que me permiten a mí que mi negocio funcione. Entonces, estos bienes que yo compro, que no son para su posterior venta, sino que son para que yo pueda producir o que yo pueda ejercer mi comercio, se les da un tratamiento distinto, ¿sí? Son bienes de uso, se los llama bienes de uso. El hecho de que sea un bien de uso, me dicen, bueno, pero ¿qué diferencia tiene con yo compro otros bienes que no los compro para vender y no los trato como bienes de uso? La principal diferencia no está en el importe que yo pague, sino en el tiempo que me va a durar a mí ese bien de uso. Es decir, ese bien de uso tiene que tener una duración superior a al menos un ejercicio. ¿Sí? Es decir, más de un año se dice. En la realidad es que es más de un ejercicio económico. Como el ejercicio económico generalmente es de un año, todo bien que yo compro para que en mi giro comercial sea usado y su duración es superior al año,
le doy tratamiento de bien de uso. ¿Sí? Ejemplos, nos podemos dar ejemplos muy sencillos. Compro una camioneta para hacer reparto de mi negocio. Yo en mi negocio tengo un chofer, compro una camioneta y el chofer con la camioneta que está a nombre de la empresa sale y reparte los productos que yo le vendo a mis clientes. Es decir, se entiende fácil. Yo compro una camioneta para poder repartir. Así como compro un horno para poder producir o compro una computadora para poder brindar mi servicio. Son todos bienes que generalmente tienen un valor más grande que un bien de un cambio y que lo principal es la duración que tienen. Por lo general es mayor a un año. Estos bienes los vamos a ir dividiendo. Esperen que les voy a mostrar, voy a poner en pantalla un Excel, así les voy escribiendo mientras hablo. Así también es más fácil para ustedes ir viéndolo e ir identificándolo. Cualquier cosa, si no entienden o hay algo que no sea claro, me avisan y yo lo vuelvo a trabajar, pero es bastante, o sea, es más teórico que otra cosa, no van a encontrar gran dificultad. Yo ahora les voy a plantear desde lo teórico cuál es la dificultad y luego desde lo práctico cuál va a ser la dificultad en cuanto al tratamiento que se le da, que es distinto. Dijimos bienes de uso. Estos bienes de uso los vamos a dividir básicamente en algunos rubros, pero todos son bienes de uso, son bienes que yo eh, voy a utilizar dentro de mi activo. Yo mi activo lo voy dividiendo en lo que sería, si quieren, caja y bancos, como primer gran rubro, ¿sí? Después tengo créditos por ventas, es decir, lo que a mí me deben porque vendí. Es decir, yo le vendí a un cliente y me debe plata, cuando me la cobre, deja de ser crédito por venta para ser efectivo. Voy a tener bienes de cambio, es decir, las mercaderías. Y ahora paso a hablar de los bienes de uso. Fíjense que yo los voy poniendo en este orden porque cuanto más me voy alejando, más tiempo tarda, es decir, el activo se ordena, ya lo habíamos hablado, se ordena por orden de liquidez. Es decir, yo voy a poner primero lo que la liquidez me define cuánto tiempo tardo yo en que algo se convierta en dinero en efectivo. Lo que es líquido por excelencia o más líquido, es decir, es el dinero, porque el dinero ya es dinero, no tiene que transformarse en dinero. Lo que le sigue es el dinero que tengo en el banco, porque para que sea dinero en mano, lo único que tengo que hacer es ir al banco y sacarlo. Pero hoy es prácticamente lo mismo porque como el dinero electrónico se maneja prácticamente de la misma manera, tienen el mismo nivel, por eso lo ponemos juntos. Después le siguen los créditos por ventas, ¿por qué? Porque yo ya vendí y lo único que tengo que hacer es ir a cobrarle. Después le siguen los bienes de cambio, es decir, las mercaderías, porque yo tengo que venderla. Si la vendo en efectivo, genial. Si la vendo a plazo, la tengo que vender, después tengo que esperar e ir a cobrarle a la persona y recién ahí se convierte en efectivo. Y así saltamos a los bienes de uso que tardan más, porque la idea es que esto no se venda. Y si lo vendo, no es lo habitual. La idea es utilizarlo para generar dinero. Dentro de los bienes de uso, vamos a encontrar los muebles y útiles, las instalaciones, y los inmuebles, principalmente. No puede haber algún rubro más, esto es descriptivo. Básicamente vamos a trabajar con esto. Vamos a agregarle uno más, pero después de las instalaciones y antes de los inmuebles, que es algo muy utilizado, los rodados. Después algunos ahí, vamos a ir dando ejemplos como para ir ubicándolos. Hay quienes ponen algunos de estos ejemplos con nombre y apellido, es decir, por ejemplo, acá dentro de los muebles y útiles se ponen todos aquellos bienes de uso que son útiles de trabajo,
pero que se pueden mover, que no están fijados al piso. Por ejemplo, no sé, vos tenés en tu negocio, porque tenés una cafetería y tenés 10 mesas y en cada mesa tenés 4 sillas, es decir, tenés 40 sillas, para vos son bienes de uso. Vas a comprar las mesas y las sillas y las vas a usar durante varios años. Entonces, ¿para vos son muebles? Sí, por supuesto, son muebles porque las sillas no están fijadas al piso, ¿sí? Entonces, adquiere la característica de bien mueble. Se puede mover, lo puedo trasladar. Las 10 mesas y las 40 sillas. Una computadora, sí, lo mismo. Un televisor que yo tengo en el local, sí, por supuesto. Una herramienta de trabajo, sí, lo puedo tener dentro de muebles y útiles o puedo tener un rubro que sea herramientas mayores. Herramientas mayores. ¿Por qué hablo de herramientas mayores? Porque yo voy a inventariar, por ejemplo, o sea, o voy a dar, o voy a llamar bien de uso, en mi registro de bienes de uso, una sierra circular, un taladro, no un destornillador. A menos que el destornillador sea un destornillador tan caro, pero si no, no vale la pena, porque generalmente, por dar un ejemplo, cuando estamos haciendo trabajo, porque yo tengo, imagínense, una empresa de construcción, los destornilladores, cuando se usan a conciencia, por más que se cuiden y demás, las puntas de los destornilladores se rompen, más cuando vos estás, no es como el destornillador de tu casa, que te compras uno y te duran 25 años, o hasta que lo perdés. Y cuando vos le das uso industrial o estás trabajando en una obra y demás, de hacer fuerza, 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 se van rompiendo estas herramientas chicas. Y generalmente capaz que no te llegan a durar un año y medio, un año. Es más, hoy las atornilladoras vienen con las puntas que son, que se van cambiando porque se van rompiendo, la tirás y le colocas otra. Entonces, eso no vale la pena incorporarlo en los bienes de uso. Pero sí, no sé, una herramienta grande, tenés un torno, tenés un horno, ¿sí? Algunos lo separan, otros no, pero no deja de ser un mueble y útil. Vamos al ejemplo, computadora, un televisor, porque capaz que vos para dar tu servicio necesitas un televisor. ¿Por qué? Porque en tu servicio vos vas asignando turnos donde vas llamando gente, entonces tengo una pantalla en el salón donde te va asignando, no, que Juancito vaya al box 1, que Pepito vaya al box 2. ¿Por qué? Porque vos haces atención personalizada y vas llamando a la gente en función de los turnos, por ejemplo. Son todos bienes que hacen eh, un horno, ¿cómo es? Una amasadora. Son todos bienes que tienen movilidad, una mesa, un mostrador. Bienes que son de duración de más de un año y que puedo mover. Las instalaciones, la diferencia que tienen con el mueble y útil es simplemente que estas sí van amuradas al edificio. Imagínense el gran mostrador que les decía hoy. Muchas veces esos mostradores de carnicería ¿cómo es? O de un almacén, por normativas tienen que estar adheridos al piso, es decir, te hacen atornillarlos para que no se mueva, para que no haya riesgo porque está conectado a la luz, al gas o algo, para que no se mueva, tiene que estar atornillado. O una estantería que para poder fijarla tenés que atornillarla a la pared. ¿Lo puedo mover así nomás? No, está adherido a la pared, pero porque esté adherido a la pared no es parte del edificio, entonces como que es un intermedio. ¿Por qué? Porque yo saco los tornillos y me los llevo, entonces lo llamamos instalaciones. ¿Sí? Es teórico el término nada más. Imaginemos una estantería. Rodados, como su nombre lo indica, ruedan, es decir, son todos aquellos vehículos que yo adquiero para el giro del negocio y que tienen ruedas. Entonces, ¿de qué puedo estar hablando? De una moto, de un auto, de un tractor, de una camioneta, de un camión, de un autoelevador, ¿vieron el Zampi? Cualquier cosa que tenga ruedas, lo mandamos ahí y tiene un nombre en especial porque sí, porque gira mucho. Más, valga la redundancia, se utiliza mucho en lo productivo este tipo de bienes. Camioneta, parte de reparto, auto. Sí, porque muchas empresas tienen autos porque necesitan que la persona, no sé, imagínate, ustedes tienen un instalador de
Hoy, un instalador que hace instalación de servicio de internet. Vos mandás al instalador, el instalador necesita una caja de herramientas grande con cablerío y demás y una escalera. Entonces capaz que hay muchos que se mueven en autos o en utilitarios, tipo una Kangoo, una Partner, y en el techo de ese vehículo le ponen una escalera y ya está, y adentro llevan el resto. O capaz que con ese auto vos tenés que salir a visitar clientes para tomar pedidos en la costa. Por último, vamos a hablar de los inmuebles. Como su nombre lo dice, no se mueven. Estos sí se dividen en dos, que son los edificios y los terrenos. Si yo tengo un terreno en el cual siembro, es un terreno. Si yo tengo un departamento o tengo un galpón, ese galpón va a ser parte edificio y parte terreno, porque está construido sobre el terreno. Y se los divide porque lleva un tratamiento distinto que ya vamos a hablarlo. ¿Hasta ahora alguna pregunta? El, ¿Por dónde pasa, digamos, la dificultad o la diferencia que tenemos en cuanto a los otros bienes? Vamos a hacer lo siguiente. Cuando hacíamos un estado de resultados, poníamos ventas, imagínense, 550.000 pesos. El costo de mercadería vendida, 182.000. Tengo margen bruto, 368.000. Entonces acá tengo, mira, alquileres, le resto los alquileres, que voy a poner, vamos a ponerlo en negativo así se entiende mejor. Alquileres, sueldos, pues son los otros gastos que yo voy teniendo. Ahí veo que una pregunta y yo la respondo. Algo que se había comentado Marcelo de esto, genial. Alquileres, después no sé, los sueldos, servicios de luz, gas, teléfono, internet. Y estos son los, yo le voy restando los gastos para poder determinar cuánto me queda, ¿no? Por ahora, habiéndole restado el costo de mercadería vendida en este estado de resultados, tengo un margen bruto de 368.000, le resto el alquiler que pagué, los sueldos, la luz, la casa, internet, puedo tener otros gastos menores, 22.000. Y yo de repente compro en un mes, ¿no? Y esto es mensual. Esto digamos que es mensual. Esto es agosto. Y yo el 1 de agosto, para poder trabajar mejor, compré una moto. Y una moto que yo la necesitaba para el trabajo. Y la moto me costó, digamos, 750.000 pesos, por decir un número. Gasté 750.000 pesos. Entonces yo acá pongo, imagínense si lo trabajara como cualquier gasto. Yo acá pongo moto, menos 750.000 pesos. ¿Qué pasa con mi resultado del mes de agosto? Yo analizo el mes de agosto y cómo me fue en agosto. Pueden hablar, Mal. pueden decir lo que quieran o lo que se les ocurra. Hola, Hola, sí, escucho. Si yo lo pongo de mal, esta forma, ¿cómo me fue en agosto? Mal. mal. Me fue malísimo porque perdí un montón de plata. Pero si me pongo a mirarlo, no es que perdí un montón de plata. Compré una No, moto. Compré una moto y esa moto en septiembre, ¿la voy a poder usar? sí, Sí. En octubre, también. En noviembre, también. Es decir, teóricamente, como es un rodado, teóricamente yo estimo contablemente, después le voy a dar los números, pero yo estimo contablemente
que esa moto por lo menos me va a durar 5 años, por lo menos. Yo la voy a poder usar 5 años, más allá de que le voy a cargar nafta, que le voy a hacer distintas reparaciones, que le voy a comprar cubiertas nuevas, pero el vehículo me va a durar 5 años. Entonces, si yo lo trabajara de esta forma, mato agosto y beneficio los meses de septiembre hasta el agosto dentro de 5 años. Porque yo voy a tener, imagínense que yo todos los meses pagaba taxi, 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 o tenía eh, un, pagaba un servicio de mensajería, es decir, tenía un gasto, yo dejo de tener ese gasto porque compré la moto y entre yo que soy el dueño y el empleado manejamos la moto y hacemos lo que hacíamos antes con el mensajero y yo voy a matar un mes y voy a beneficiar el resto de los meses. Entonces digo, y aparte hay una realidad, esa moto no fue un gasto que desapareció, es un bien que yo lo tengo estacionado en el galpón. Entonces no corresponde que yo le dé tratamiento como un gasto más. Entonces yo necesito buscar una estrategia para que esa moto no sea un gasto, sino que sea un activo. Entonces listo, la sacamos de acá, no maté agosto. Entonces la moto yo la pongo en el activo, 750.000 pesos, rodado, acá. Yo digo que dentro de los rodados, vamos a ir borrando esto, cuando tengo mi activo, en los rodados tengo una moto de 750.000 pesos. Fantástico. Y el día que la vendo, la doy de baja. Entonces ese día, el agosto dentro de muchos meses, de vuelta lo mismo, menos 750.000, porque la di de baja. No, me pasa, es lo mismo. Lo mismo que planteé hoy, lo vuelvo a hacer si dejo si reflejo esa pérdida por el uso de la moto el último día. O sea, me va a pasar si lo hago el primer día o me va a pasar si lo hago el último día. Entonces, ¿qué es lo que me conviene hacerlo? No lo hagas todo junto, flaco, me van a decir. Hacelo de a poquito. Si te va a durar 5 años, todos los meses o una vez al año vas aplicando ese desgaste de a poquito, no todo junto. Entonces, es como que lo vas repartiendo mes a mes y eso te permite que ese desgaste esté repartido naturalmente, como pasa con la moto, porque la moto naturalmente se va a ir desgastando mes a mes y dentro de 5 años yo la voy a vender porque voy a necesitar comprarme otra nueva para poder seguir utilizándola. Esa es la idea del bien. No es que, por más que después uno la use y la moto capaz que la tenés 20 años en el negocio, pero le vas a tener que ir poniendo plata porque donde pase mucho tiempo vas a tener que hacer reparaciones y demás que van a ser más importantes, pero bueno, esa es la idea. Entonces, digamos, yo digo que la moto me va a durar 5 años. Por lo tanto, los 750.000, yo sé que por año voy a tener que invertir, o sea, mi desgaste anual, esta es la moto, mi desgaste anual va a ser de 150.000, que no es ni más ni menos que 750 dividido 5. Entonces, yo puedo decir, ¿cuánto se me desgasta mensualmente la moto? Y si son 150.000 al año, lo divido por 12. Y yo sé que el desgaste mensual de la moto es de 12.000 pesos. Entonces ahí yo sí puedo interpretarlo y puedo poner el desgaste de la moto o lo que se llama amortización de la moto, 12.500. Entonces, ahora, ¿cómo impacta en mi estado de resultados mensual? Es un poquito más coherente. No maté agosto. Porque después cuando haga septiembre, imagínense que septiembre es bastante parecido. Vamos a hacer otro tanto. Digamos que septiembre le cambio un poquito acá los números, como para que no sea tan pegado. Vendí 675, 191. Porque los números se van dando así, más o menos, ¿no? Y si yo dijera, bueno, vamos a cerrar, esto es el año 2022, porque fue el año pasado, multiplico todo por 12, entonces el año, ¿cómo me dio el año? Y bueno, contador, el año le dio de la siguiente forma. Usted vendió 8 millones de pesos, tuvo costo de mercadería por 2 millones, una ganancia bruta de 5.800.000, gastó 900.000 pesos en alquileres, 1,5 millones de pesos en sueldos, 180.000 de internet, gastos menores por 264.000 y 150.000 pesos de moto.
que es el anual de moto. Cuando esto yo lo pasara durante 5 años, voy a terminar de repartir el desgaste de la moto en 5 años. Entonces lo que se busca hacer con esta amortización, que vamos a ver después cómo se hace el asiento, es repartir ese consumo de la moto o del bien en cuestión, la moto, la heladera, el departamento que compré o el galpón o el terreno para sembrar, lo voy, que sufre un desgaste real, porque yo compro un auto, se va desgastando, ¿por qué? Porque lo voy usando. Entonces ese desgaste lo voy repartiendo en varios años y no castigo un año solo o un ejercicio económico solo, sino que reparto el cómo va consumiéndose año a año. ¿Se entiende más o menos la idea de esto? Si hay un no rotundo, díganlo ahora. Una consulta, profe. Sí, haga. Si me roban la moto o lo que se me Bueno, funde, bien, ¿qué perfecto. hacemos? ¿La diferencia este mes? Ahí vamos ahí está, es excelente el comentario que haces porque se rompe la moto, me la roban. Tenía una maquinaria y explotó. Se Mm, prendió fuego el galpón. Ahí se le va a dar un tratamiento específico, donde yo lo voy a dar de baja, voy a tener obviamente fue una fatalidad, voy a tener una pérdida grande ese mes. Generalmente estos bienes, ¿qué le contratamos a estos bienes? un seguro. Un seguro. Generalmente Seguro. este tipo de bienes le contratamos un seguro, ¿por qué? Porque si me pasa algo, me mata. Entonces yo voy a agarrar y voy a dar, imagínense, voy reflejando el desgaste. ¿Cuánto me quedaba reflejar el desgaste de esa moto? Me quedaban 400.000 pesos. Me la roban o se rompe de una forma que no tiene reparación. Imagínense la otra forma, me la roban. Bueno, ok, tengo que dar de baja 400.000 pesos ese mes o ese año, pero el seguro me paga 390. Recuperé 390, perdí 10. El seguro me paga 500. Bueno, terminé ganando, terminé saliendo mejor o quedé Mm. a mano. ¿Sí? Ahí lo vamos a reflejar de otra forma, pero sí, es correcto tu observación. Pero esa es la idea. Lo que falta, que vamos a ver la otra clase, que miren los videos, porque en los videos está explicado. Yo les quería hacer esta explicación previa, para que son 3 videos del contador que les subo siempre, que es bastante didáctico, hay un material, y después vamos a hacer los asientos que no son complejos. El asiento de amortización se hace una vez al año. Es decir, una vez al año calculás cuántos bienes tenés, cuánto tenés que amortizar, ese valor del año que va a impactar en el año, porque los asientos de amortización se hacen una vez al año, y lo que haces es calcular cuánto se desgastaron tus bienes este año, que en función de los que compré este año, de los que ya tenía de antes, y cuánto voy acumulando, entonces voy reflejando el valor real de mis bienes. Porque mi moto, si yo la compré a 750, o sea, cuando vos compras el auto 0 kilómetros vale algo, cuando pasan varios años lo vendés cada vez más barato porque tiene cada vez más kilómetros, tiene cada vez más uso y vale menos. ¿Se entiende? Lo que les recomiendo ¿Y es, vean esos videos. Sí, decime. es igual con todos los bienes de uso? El tratamiento es el mismo, lo que cambian son los años en que yo Claro. reparto. Porque Mm. obviamente una moto tiene un desgaste más rápido a un auto que un departamento, o que una computadora, o que un mostrador en tu negocio. Lo que cambia Claro. son los años, pero la mecánica de cómo se calcula, cuando hagamos el práctico, más allá por eso les decía, con ustedes ya habiendo visto los videos, lo vamos a hacer después o sea, y lo vamos a trabajar inmediatamente después del examen. El día del examen, yo les doy el examen, lo hacen en un ratito porque va a ser muy cortito, y después charlamos un práctico en vivo. Yo voy a llevar una impresión para trabajar eso, y lo cerramos en persona, que quizás es un poquito más fácil. Profe, ¿Sí? una pregunta. Haga. ¿Qué sistema va a tomar el 28? ¿Qué sistema de los tres? Epa, ¿se los digo? Sí, sí, porque son tres. Y no sé, pero lo más seguro que le tome Pepsi. No, tiene mucho desigual. Primero entrado, primero salido, el más fácil. Ah, no, el otro es Ah, el de sí. promedio. Sí, sí, No, está bien. el PPP no, Pepsi. Primero entrado, primero El salido. PEPS. Sí, Como sí, ese, hay que sí, como aprenderlo. ese. Estudien Pepsi. Listo. ¿Sí? Bueno,
Ahora les voy a subir con el video cuando suba este video, subo algún práctico más. Más allá de que estudien en estas 2 semanitas para el examen, vayan viendo todos esos videos y el práctico que dejé de este tema. Así hacemos el examen rápido, tardaremos media horita en hacerlo y después le podemos dedicar media horita un poquito más a hacer el práctico de bienes de uso. ¿Les parece? Sí, Cualquier cosa, Sí, cualquier bien. duda que surja o que les aparezca de bienes de cambio, o sea, de ficha de stock, escríbanmela o si me mandan un WhatsApp, mándenlo, como siempre les pido en horario decente, yo ni bien puedo les contesto, o me mandan un mensaje al campus, ¿sí? Bien. Bueno, Gente, nos estamos viendo en 2 semanas y feliz Día del no, Estudiante. igualmente gracias. para todos. Gracias, Ya, gente. hasta Hasta luego. luego.